Bien, entonces quiero dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí en la sala y también a todas las personas que están conectadas por Internet y están expectantes de saber qué es lo que vamos a tratar hoy en relación con Walter Benjamin. Va a ser un día duro, muchas intervenciones, pero también las pausas. Y quizá echando un poco la mirada hacia atrás, ayer tuvimos una introducción por parte de Michel Levy. Y para aquellas personas que no conozcan tanto la obra, nos dio una visión general de la recepción de Walter Benjamin y de por qué también es interesante para la teología tener en cuenta el fragmento de Walter Benjamin, Capitalismo como religión, y abrir entonces ese paréntesis entre un filósofo marxista que también tenía influencia anarquista en conjunto con su tratamiento de la religión. En los años 80, la teología de la liberación se topó con esta misma cuestión. ¿Y qué es lo que nos une? Pues nos une este sentir del poder ingente del capitalismo y el pensar por qué no cambia nada. José Antonio ayer dijo que esto tenía que acabar, pero también hay que preguntarse cómo. Así que quizá tenemos que preguntarnos cosas más allá de la economía. Creo que por eso estamos hoy aquí reunidos, reunidas, para abordar pues estos conceptos. Hoy vamos a tratar la cosa desde otro punto de vista. Vamos a basarnos en la teología y a partir de ella nos acercaremos a Walter Benjamin y a la cuestión de la culpa o deuda. Y finalmente vamos a establecer la relación entre Walter Benjamin y la teología de la liberación o la teología política. Esto significa que, en primer lugar, vamos a oír a Kuno Füssel, luego a Otmar Jon y luego, en tercer lugar, a José Antonio. Bienvenido, Kuno. Me estaba pensando cómo presentarte. Fuiste colaborador científico de Karl Rahner y también formaste parte del grupo de trabajo de Johann Baptist Mebs. Nos hubiera gustado verte en la universidad, pero te convertiste en profesor de formación profesional. También has publicado sobre la lectura bíblica materialista, sobre la fundamentación científico-teórica de la teología y sobre la relación entre cristianismo y marxismo. Y en el Instituto de Teología hemos publicado tus obras completas para que no se pierda, tal como decía Walter Benjamin, porque lo que no se recoge se pierde. Eso lo vimos también en Walter Benjamin. ¿Cuántos textos se publicaron, se descubrieron tarde? A mi izquierda tengo el placer de presentar a Otmar Jon, que también fue asistente de Johann Baptist Mess. Hizo su tesis doctoral sobre Walter Benjamin y eres una persona reconocida en este ámbito. Fuiste asesor en la Secretaría de la Conferencia Episcopal Alemana y has publicado sobre teoría crítica y teología de la liberación. En Google se encuentra una gran cantidad. Lo que une Otmar Jon a nosotras es que se politizó a través de los movimientos juveniles, también dentro de la Iglesia. Y lo que hice es aunar eso y darle una orientación hacia la vida. Y luego tenemos a José Antonio, que ya fue presentado ayer. Así que no sé si ayer lo dijo Michelle. Desde Latinoamérica se me ha dicho que en el ámbito hispanoparlante eres un gran experto de teoría crítica y de Walter Benjamin. Y no lo hago para alardear, sino para decir que realmente estamos muy contentos, muy contentas de poder contar en el apoyo de personas tan expertas como tú. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bien, empezamos entonces como ayer. Las tres personas que tengo aquí van a presentar primero sus ponencias y luego habrá un espacio para preguntas y comentarios por parte del público, tanto el presente como el virtual. Hasta las 11. Cuando se me preguntó si quería moderar este panel, pensé en los mejores tiempos del Instituto Teológico. Estuvimos juntos en Münster y aquí volvemos a estar juntos, así que estoy muy contenta de estar aquí. Kuno, tienes ahora la palabra. Si quieres, puedes ir al atril. Querida Bárbara, muchísimas gracias por esta introducción fantástica. Quiero darles la muy bienvenida. Permítame que corrija a mi amiga Bárbara. No se hace duro, se hace hermoso. Pero eso es un comentario que no debería comentarse más. Un breve comentario en cuanto a la persona de Walter Benjamin y su contexto teórico. Él era muy arraigado en el judaísmo, a pesar de que no lo iba explayando. Tenía conocimientos profundos de la Cábala y muchos de los criptogramas de su obra solo se pueden descifrar si uno se ubica bien en la Cábala y en la mística judía que él mismo aprendió de su amigo Gershon Scholem. Eso como comentario. Ayer, desde diferentes perspectivas, hablábamos del término de la religión, lo que nos sorprende dado el tema de nuestras jornadas. Nuestro maestro y amigo común, Johann Baptist Metz, ha formulado una definición sorprendentemente corta, a pesar de su poder de lenguaje. Es la tesis número 6 de una serie de 35 tesis intempestivas sobre el Apocalipsis, publicadas en la obra cumbre de JBM, que fue nuestra abreviatura, que le molestaba un poco porque le recordaba a IBM, pero yo creo que también estuvo ciertamente orgulloso. Se publicó en La Fe en la Historia y la Sociedad. Nosotros abreviábamos esta obra GGG. ¿Notan algo en esta abreviatura? Pues nosotros tenemos nuestra propia tradición. Estas tesis de Baptist, nosotros le molestábamos porque parecía que quería superar Walter Benjamin porque formuló 35 tesis, a pesar de que algunas eran observaciones más bien o solo conjeturas, persiguen una intención crítica y correctiva en relación con la teología contemporánea que JBM no se ha cansado de propagar desde entonces. En ellos, el apocalipticismo se utiliza como término teológico de reflexión para abordar el factor tiempo en la teología. Es importante porque a veces nos enfrentamos en el debate porque no distinguimos bien los niveles del pensar y eso no hay que hacerlo. Él lo hace para abordar el factor tiempo en la teología y el cristianismo. El énfasis en el carácter expectante de la esperanza cristiana pretende poner límites temporales a la práctica de los cristianos, en definitiva al discípulo. Se trata, para recordar a Marx, también de la primacía de la práctica. Ese es el criterio decisivo y no una especulación exagerada sobre el tiempo que uno claramente se puede permitir si tiene ganas y tiempo. Las tesis giran principalmente en torno a un sistema de intemporalidad que nos cautiva a pesar de un uso inflacionario del tiempo. En el transcurso de los años siguientes,
Johann Baptist Metz añade a ese arsenal de tesis elementos de una teoría teológica del tiempo que precisamente por su forma ofrece una buena visión del estado de la teología política de JBM. La tesis 6 dice, y es muy corta, la definición más breve de la religión, la interrupción. Ya está. Esta fórmula está abierta a la interpretación. Inmediatamente se presentan dos preguntas. ¿Qué significa aquí el término religión? ¿Y qué se quiere interrumpir, ya que el objeto genitivo falta en el enunciado? No quiero meterme aquí en una discusión sin límites sobre la definición del concepto de religión. Tiene mucho más sentido dejar en evidencia que interpretaciones positivas y negativas fueron relacionadas por JBM con este término. En primer lugar, recordemos la definición negativa, que se despliega en Jenseits bürgerlicher Religion y también, por ejemplo, en el Politische Theorie des Subjekts als theologische Kritik der bürgerlichen Religion. En este último, en su discusión sobre la Ilustración y la sociedad burguesa, describe el peligro en el que entra el cristianismo cuando empieza a disolverse en esa etapa liberal menguante de la religión tal como la dejaron la Ilustración y la burguesía. Lo que queda después del proceso de privatización es solo lo natural, lo racional y la autonomía del sujeto burgués, que ya fue identificado por Kant como el dueño del dinero. En un pequeño ensayo bajo el título God Witnessing in a World of Religion-Friendly Godlessness, que siempre me fascina, JBM añadía un matiz punzante a su crítica de la religión burguesa al comentar la también breve fórmula religión sí, Dios no. Parece que vivimos en una época de religión sin Dios, de religión con trascendencia desarrollada. Religión sí. Las tendencias hacia una nueva sacralización de nuestro entorno vital son inequívocas, incluso hacia la sacralización del cuerpo, o incluso del celular, de los medios digitales que están disolviendo nuestro sujeto en una realidad indefinida. Dios no. Todo el mundo habla de Dios y debería hablar de Dios donde se pone serio, donde chocan la historia de la vida y la historia de la fe, en situaciones en las que no se puede callar, ni ante uno mismo ni ante los demás, y para las que no tendríamos un lenguaje si no existiera la palabra Dios. Según Johann Baptist Metz, y estoy totalmente de acuerdo, estas situaciones se condensan en la oración. Y aquí sigue un diagnóstico sin ilusiones de nuestro tiempo. Ya no hay oraciones, dice Baptist Metz. Esta afirmación exige literalmente una explicación detallada de la forma en que JBM entiende la oración. Digamos solo esto. JBM no critica el declive de la oración ritualizada, cotidiana y solemne, sino la desaparición de una radicalidad bíblicamente atestiguada de dirigirse a un Dios oculto y silenciado, silencioso y ausente. JBM percibió la resistencia del grito del silencio de Dios sobre todo en el destino del pueblo judío, por lo que está indispensablemente ligado a su teología que cualquier discurso sobre Dios después de Auschwitz y por tanto cualquier teología, si es que la hay, debe desplegarse completamente de nuevo a partir de la memoria del sufrimiento. Con esto ya hemos pasado a una concepción positivamente determinada de la religión. Aquí también hay una restricción.
Una presentación detallada de todas sus facetas requeriría una reconstrucción sistemática de las intenciones básicas de la teología política de JBM en su conjunto. Me gustaría destacar aquí un solo aspecto decisivo. En el centro de su definición fundamental de la religión, que también está influenciada por Bonhoeffer y su Teologumenon del un cristianismo sin religión, que evita la conceptualización de este último, está en varios intentos una y otra vez la referencia a la tradición bíblica del Apocalipsis y el núcleo temporal de la religión bíblica en su conjunto. No se trata tanto del dualismo del tiempo y la eternidad, sino de la temporalidad del tiempo, es decir, del tiempo limitado en el final de los tiempos y de que Dios está ahí, en él. Recordemos Éxodo 3:14, yo soy el yo soy. El Dios bíblico se presenta. En una referencia más moderna, nos presenta con una referencia temporal. Nos hace compañeros de tiempo, de su ser aquí. Quien lo percibe fielmente, vive y actúa en un horizonte temporal finito. Y con eso pasemos al elemento definitorio explícito de nuestra fórmula corta de la categoría de interrupción. De entrada, se trata de algo más que una categoría individual histórica de interrupción en los cursos de vida y en la vida cotidiana, sino de una categoría teológica, política más amplia, precisamente por su relación con el hablar de Dios. JBM ya publicó en 1981 una colección de ensayos sobre el tema con el título Unterbrechungen, perspectivas y perfiles teológicos políticos. Sin embargo, también me remito aquí explícitamente a una contribución de mi amigo Andreas Helgaman, está sentado ahí atrás, en su texto Welt unterbrechen, interrumpir el mundo, que refleja la amplitud de la categoría. En el volumen editado por Geizhaus y Raminger, Gott Inside. Hegerman subraya que la interrupción debe ser una categoría que implica formas múltiples y diversas, formas de práctica, tanto teórica como política, y, si se quiere, individual, solidaria. En apoyo de esta afirmación está la tesis 7, que sigue inmediatamente a nuestra definición de religión, en la que JBM enumera formas categóricas de interrupción. Cito: primeras categorías de interrupción son el amor, la solidaridad, que se toma a tiempo, la memoria, que recuerda no solo lo que ha triunfado, sino lo que ha sido destruido, no solo lo que se ha realizado, sino lo que se ha perdido. Y se vuelve así contra la victoriosidad de lo que ha llegado a ser y lo que existe. Peligrosa memoria, que justo así salva el continuo cristiano. Un poco de antelación. Más adelante volveré sobre la proximidad de esta tesis 7 a Walter Benjamin. No es sorprendente, sin embargo, que JBM sitúe la categoría de interrupción, refiriéndose así de nuevo más fundamentalmente a los fundamentos. En sus reflexiones sobre el Apocalipsis. Y tampoco es sorprendente que esto ocurra en una contribución de 1987 que forma el capítulo Lucha por las tradiciones judías en el discurso cristiano sobre Dios. Cito un pasaje más largo, ya que recoge muchos momentos esenciales del problema. Los textos apocalípticos hablan del fin de los tiempos y de la historia, acercan la interrupción. En la mirada subversiva de la apocalíptica, el tiempo mismo está lleno de peligro. No es simplemente ese
infinito evolutivamente extendido, vacío y sin sorpresas, en el que proyectamos sin resistencia nuestro progreso. Para el apocalíptico, Dios es lo aún no sacado a la luz, el misterio pendiente del tiempo. Dios no es visto como el más allá del tiempo, sino como su fin urgente, su límite, su interrupción salvadora. Pues en la visión de la apocalíptica, el tiempo aparece sobre todo como un tiempo de sufrimiento. La apocalíptica subordina el tiempo de la naturaleza al tiempo de la pasión humana. Para el apocalíptico, la continuidad del tiempo no es el continuo vacío de la evolución, sino el rastro del sufrimiento. Y el respeto a la dignidad del sufrimiento acumulado en el tiempo impulsa al apocalíptico a entender el tiempo natural desde el tiempo del sufrimiento, es decir, la evolución desde la historia y no viceversa, y a no ignorar los miles de millones de años del tiempo natural en relación con el tiempo del sufrimiento humano, sino a valorar como una especie de tiempo intemporal. La aplicación y la intensificación sociocrítica y económica de la categoría de interrupción tendrían que ser reconsideradas y revisadas en la dirección de los contextos determinados por el proceso potencialmente interminable de autovalorización del capital, cuyo carácter ilimitado no solo debe ser interrumpido, sino que debe establecerse un límite definitivo en aras de la supervivencia de la humanidad. Tanto Antonio Zamora como Giorgio Agamben han llamado poderosamente la atención sobre esta necesidad, que puede leerse, y aquí viene una pequeña publicidad, en nuestro volumen sobre el fragmento El capitalismo como religión. Pues tengo que tener mucho cuidado porque me gusta jugar con las palabras y eso a veces se convierte en trampa, pero siempre está la posibilidad de mejorar o de pedir perdón. Kuno, ¿recuerdas el tiempo? No. De hecho, se me ha olvidado. Falta un poquito todavía. Por favor, tenlo en cuenta. Pero no puedo ir acortando. Ya vamos perdiendo tiempo de nuevo, ¿no? Pues, ¿cuál es la conexión entre la comprensión apocalíptica del tiempo de JBM y la concepción del tiempo mesiánico de Walter Benjamin? Hay puntos de conexión visibles y puntos que solo se pueden determinar a través de la reflexión. Primero, los visibles. Muy brevemente, en JBM, la idea del tiempo como un continuo vacío que crece evolutivamente hasta el infinito aparece a menudo como modelo contrario a la comprensión apocalíptica del tiempo. El término continuo es fundamental para la teoría matemática de los números, pero se convirtió en la palabra favorita de nuestro amigo y profesor JBM, especialmente después de Walter Benjamin. El término continuo, así como el de tiempo vacío, recuerdan inmediatamente la tesis de Walter Benjamin, ingeniosamente formulada sobre el concepto de la historia. Pueden bastar aquí una prueba, aunque tengo varias, de la cita 14. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que se llena de ahora tiempo. Una pequeña nota al margen, ya que me he dedicado intensamente a este pasaje y también al ahora tiempo como modelo de tiempo mesiánico en nuestro nuevo volumen. La conciencia de hacer estallar el continuo de la historia es propia de las clases revolucionarias en el momento de su acción. La Gran Revolución introdujo un nuevo calendario. Se refiere a la Revolución Francesa. Con la Revolución comienza una nueva era. Esto no es todavía la ruptura del tiempo como un bucle vacío interminable, pero con la Revolución comienza un nuevo día.
Y como Bárbara me ha recordado el tiempo, voy a saltar un poquito. En las tesis sobre la filosofía de la historia, la sensibilidad de Benjamin hacia las aporías del concepto de progreso alcanza un clímax aún más notable, ya que la visión del materialismo histórico no se abandona, sino se enriquece con importantes impulsos de la tradición judía. Walter Benjamin, como trasfondo de la teoría y la práctica socialdemócrata, tiene un concepto dogmático del progreso que, además de un progreso de la propia humanidad y no solo de sus conocimientos y habilidades, asume tanto la incompletud como la imparcialidad esencial del proceso del progreso y por tanto se inclina por una política conformista reformista en lugar de por la lucha de clases. Walter Benjamin captó la explosiva aporía del concepto de progreso en su famosa novena tesis sobre la filosofía de la historia. Siempre vale la pena dejar que uno lo asimile. ¿Me permiten que lo lea? Hay un cuadro de Klee llamado Angelus Novus. Representa un ángel que parece estar a punto de alejarse de algo al que está mirando. Tiene los ojos abiertos, la boca abierta y las alas extendidas. El ángel de la historia debe de ser así. Ha vuelto la cara hacia el pasado, donde aparece una cadena de acontecimientos ante nosotros. Él ahí lo ve como una única catástrofe que amontona sin cesar ruinas sobre ruinas y los arroja a sus pies. Le gustaría quedarse, permanecer, despertar a los muertos y recomponer lo que se ha hecho añicos. Pero una tormenta sopla desde el paraíso, atrapada en sus alas, y tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tormenta le impulsa inexorablemente hacia el futuro, al que él da la espalda, mientras el montón de ruinas que tiene delante crece hacia el cielo. Lo que llamamos progreso es esta tormenta. La solución de la tarea que parece insoluble para el ángel de la historia se deja al Mesías, que redimirá el triunfo de los gobernantes a favor de los fines sacrificiales destrozados y el deseo de felicidad no saciado del pasado. Aquí se podría escenificar una conversación ficticia entre JBM y Walter Benjamin, pero sería un tema aparte. Para terminar, una observación mala, como se debe para una persona que ha aprendido de esto. Como miembro de un supuesto grupo vulnerable, con el que los gobernantes nos llaman a los ancianos y al mismo tiempo nos estigmatizan, escondidos detrás de una aparente preocupación, no puedo evitar relacionar la categoría de trastorno con la actual crisis del coronavirus. Desde los altavoces de la clase política suena: si todos queremos volver a la normalidad, necesitamos la tercera vacuna. Lo dijo nuestro ministro presidente Clemens Hoch en Renania-Palatinada, en un periódico la semana pasada. A esto hay que oponerle dos puntos de vista. Primero, no habrá vuelta a la normalidad, sea cual sea, porque el después ya es el antes de la próxima crisis. Y en segundo lugar, no hay que acabar con la interrupción de la normalidad, sino precisamente con esa normalidad capitalista. Eso nos recuerda a la famosa sentencia de Walter Benjamin sobre el estado de excepción. Cito: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Debemos llegar a un concepto de historia que se corresponda con esto. Entonces tendremos ante nosotros la tarea de hacer realidad el estado de excepción. La posibilidad de que esto ocurra consiste en que nuestros opositores lo encuentren en nombre del progreso como norma histórica. Resulta extraño que
estas tropas buenhumoradas que actualmente están trabajando de una posible coalición tripartita utilicen constantemente la palabra progreso. Eso debería hacernos reflexionar y recordar que siempre hay que volver a leer a Walter Benjamin. Muchas gracias, Kuno, y me sabe muy mal tener que interrumpirte porque realmente es poco frecuente oír unas aportaciones teológicas tan interesantes. Sin embargo, espero que los demás no se tomen también esta licencia de ampliar el tiempo. Ayer vimos con José Antonio la importancia que tiene la teoría del valor de Marx y hoy, en contraste, esto. Vamos a ir en meandros, acercándonos desde distintas perspectivas hacia el tema. Y con ello doy la palabra a Otmar. Muchas gracias. Bárbara, muchas gracias por la bienvenida y la información sobre los aspectos más importantes de mi currículum. Mencionaste en un principio la tremenda actualidad de Benjamin y sobre todo la actualidad del texto que tratamos aquí, que se debe a dos experiencias de la vida cotidiana. Por un lado, la tremenda persistencia y mutabilidad y duración de un sistema social que se basa en mecanismos de culpabilización y en segundo lugar nos encontramos en la vida cotidiana con fenómenos que aparecen misteriosos, contradictorios, que tienen que ser interpretados. Y pienso que la tesis ciertamente exagerada de Benjamin en su texto, seguramente publicado o escrito en el año 1920, tiene esa tremenda actualidad y tiene un potencial ilustrador. Y en este contexto, los términos fenomenológicos que Benjamin nos brinda para la descripción del capitalismo, y los tomo muy en serio. No los entiendo como metáforas suspendidas, flotantes, con los que se ilustran un texto. Intento no hacerlo. Intento tomarlos en serio. Y por eso un prefacio metodológico. En el origen de la recepción de Benjamin en los años 60 está la disputa sobre si Benjamin era un marxista, un esteta o un teólogo. En esta disputa, nosotros, que formamos parte importante, desarrollamos la posición en los años 70 que un compromiso teológico con la obra de Benjamin no está en absoluto ligado al hecho de que se le entienda como un teólogo. Un compromiso teológico con una obra es aquel que busca encontrar en ella información sobre la realidad social. Esto incluye la lucha por el método correcto para luchar por la verdad sobre lo que es el caso. Sí, esto incluye la disputa sobre qué es la realidad en primer lugar. En la interpretación de los textos de Benjamin, una recepción teológica obtiene conocimientos decisivos sobre las condiciones y los desarrollos bajo los cuales Benjamin pensó y escribió. El hecho de que el régimen nacionalsocialista se haya propuesto abolir partes considerables de la humanidad, como afirma Benjamin en una carta, son las condiciones de su existencia de las que quería hacerse consciente. Intencionalmente, su mirada se centra en un contexto ilimitado de acontecimientos. Por lo tanto, sus observaciones no son directamente relevantes para nuestro presente. Pero esta limitación es al mismo tiempo la condición para poder significativamente para esta teología que vincula normativamente las promesas de
de justicia y felicidad a las experiencias sensoriales de todas las personas. Solo por eso Benjamin es un autor relevante y obligatorio casi para la teología. ¿Qué conocimiento sobre la realidad social aporta el texto, el capitalismo como religión? Hay que recordar, ya lo dijo José Zamora ayer, probablemente nos vamos a ir repitiendo durante estas jornadas, pero lo que es importante hay que repetirlo. Benjamin explica la comprensión del capitalismo como religión con 4 características. En primer lugar, el capitalismo es un culto. Todos los que practican este culto capitalista se convierten en el culpables. Y yo, en diferencia de lo que hablamos ayer, quisiera tomar en serio ese término de culto y utilizarlo de manera concisa, porque no se trata de una metáfora flotante, no solo es una acción o una nombrar algo culto, no se puede descifrar retraduciéndolo en una acción con moral, sino hay que tomarlo muy en serio porque siempre tiene que ver con la adoración. No solo se trata de la cuestión de bueno y malo, sino de lo sagrado y profano. Este culto capitalista, quien lo practica se convierte en culpable. Y en este culto endeudado, el Dios es atraído. El Dios culpable representa la universalidad del mecanismo de endeudamiento y este culto endeudado del Dios culpable tiene su propia temporalidad decidible, la duración infinita. El título del panel utiliza el término perpetuum mobile para la duración. Se puede discutir hasta qué punto la circulación del capital es un proceso autónomo o, también lo hablamos ayer, está o requiere estar en contacto con la materialidad. El capitalismo necesita la destrucción continua de la materialidad y individualidad. En la discusión creo que retomaremos este aspecto. La religión capitalista genera el movimiento incesante de las relaciones sociales de las personas, que se contrasta con el motivo de la interrupción, como nos ha demostrado Kuno Füssel hace un momento. Para poder entender la particular temporalidad que se da a la religión capitalista, quiero profundizar en la particular forma de universalización del capitalismo que se enuncia con el mito del Dios culpable. Y digo deliberadamente mito. Benjamin piensa esta universalidad tanto de manera extensiva, ya que incluye a todas las personas. Es, digamos, un presentimiento de lo que hoy tematizamos como globalización. Afecta a todas las personas que viven ahora. Sobre todo, piensa el contexto de la deuda como un mecanismo universal simultáneamente intensivo. Junto con el Instituto de Investigación Social, los efectos del capitalismo en su intensificación en el fascismo, en el alma de las personas, deben ser exploradas para ser percibidos en el análisis. Si los anhelos de las personas van más allá de los límites de su existencia finita de las personas, el capitalismo satisface abstrayéndose de toda materialidad e individualidad que limita la vida humana. La intensa universalidad del capitalismo está representada por la propiedad de la religión capitalista de atraer a Dios al contexto de la culpa. Dios como concepto límite del lenguaje y la razón absolutiza la realidad social del endeudamiento. El Dios culpable transforma la negatividad de la culpa
que en la comprensión cotidiana siempre denota algo que no debe ser, en algo positivo. Varios autores de nuestro maravilloso folleto señalan que en el entendimiento económico, una deuda bancaria, un préstamo, se entiende como la representación abstracta de algo que aún no existe, porque el dinero prestado aún no se ha invertido y con esa inversión aún no se han producido bienes cuyo valor corresponde al menos a la deuda bancaria. La deuda, el dinero prestado, representa algo que no existe. Es una ilusión que ha adquirido una peculiar realidad en el sistema financiero del capitalismo, una idealidad real, materializada. Entonces, ¿qué significa en este contexto hablar del Dios culpable o la deificación del mecanismo de la deuda del capitalismo? Quisiera recordar a mi máxima metodológica porque yo los términos los tomo muy en serio. No son para mí metáforas, no es literatura. Yo pienso que nos ayuda a contrastar el discurso del Dios culpable con las teorías de la secularización y llevarlas a sus límites. ¿Es el capitalismo tan fuerte y tan poderoso que puede hacer bajar a Dios del cielo a la tierra? La formulación de Benjamin de que el Dios es atraído al contexto de la culpa sugiere esta idea. Para las teorías de la secularización, sin embargo, se trata de un discurso inauténtico. Se refiere a la autoabsolución del poder social en las ideas de las personas, haciéndolas aparecer como incuestionables e invencibles en la realidad, una variante de la crítica clásica de la ideología. En su perspectiva, el Dios que se inscribe en el contexto de la culpa es siempre un Dios privado de su soberanía, que solo existe en la imaginación de los subyugados, pero de manera limitada ahí tiene el poder de cegarlos e intimidarlos. Los gobernantes lo han entendido. Dios, en este sentido, está secularizado. El antídoto es la educación, la formación, la cultura, la ilustración. Pero esta es una lógica que no explica adecuadamente el capitalismo como religión y su Dios culpable. Las religiones tradicionales no solo se utilizan indebidamente como medios para inflar el débil poder de la regla finita y hacerla para ser infinita. El capitalismo en sí mismo es una religión. Eso, digamos, la gracia de este texto, el reto, que hay que entenderlo. El capitalismo en sí es religión. El capitalismo es en sí mismo una religión. No es la realidad mundana la que se exalta, sino la representación ideal de lo que materialmente no existe o aún no existe, lo que en este sentido no está en el mundo. Es adorado cultualmente en su alteridad o ajenidad. El capital, como el dinero en general, adquiere su valor porque es convertible en todo lo que existe. Esta convertibilidad en simplemente todo presupone la completa abstracción de todas las realidades materiales e individuales. Es esta forma particular de abstracción la que establece el poder del capital y constituye su universalidad. Se abstrae de todo lo que existe y obtiene su propia realidad no real. En ese contexto, uno se ve obligado a trabajar con paradojas para entender el sentido del texto. O sea, obtiene su propia realidad no real y sus efectos sobre la realidad de la que se ha emancipado.
El Dios culpable o la deuda divinizada transforma en realidad en algo positivo, lo que no existe pero que se representa en la deuda bancaria. El Dios que no es en sí mismo más que culpable, que en cierto sentido personifica la culpa absoluta que no hay que pagar, de la que nadie quiere ser redimido, ni puede serlo, crea un sistema en el que la inexistencia ha asumido una realidad cierta, viva y tangible. La realidad del pagaré, que tiene un significado en un mecanismo muy complejo de abstracción que se ha convertido en un sistema, es diferente a la realidad que se puede experimentar sensorialmente. Y la conversión a este Dios culpable consiste ahora precisamente en apartarse de la propia sensorialidad y, o sea, precisamente se trata de eso, apartarse de la propia sensorialidad y encontrar la más alta realización en la referencia a la realidad de los valores abstractos, en alcanzar el insuperable estado de santidad en esta referencia. La idea del Dios culpable describe la universalidad específica del capitalismo. Esta descripción también incluye la persistencia y mutabilidad del capitalismo. Obviamente, incluso después de la Primera Guerra Mundial, la expectativa de superar el capitalismo era tan grande que su existencia continuada exigía explicaciones. Benjamin trató de proporcionarla, al menos en cierta perspectiva, conceptos de la filosofía de la religión. Su intuición es que la deuda en sentido moral y la deuda económica, la deuda bancaria, la deuda crediticia, no solo se designan con la misma palabra, sino que tienen algo en común. Al igual que el Dios culpable transforma la deuda en algo positivo. También la muerte masiva del proletariado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en la experiencia estética de las tormentas de acero, que por supuesto solo podían ser disfrutadas por el oficial burgués en el banquillo. Te quería recordar los tiempos. Para entender la estabilidad de esta alienación de las personas de su propia sensorialidad, es necesario comprender las estructuras temporales específicas de la circulación del capital. Se podrían citar muchas observaciones individuales para trazar la dimensión temporal del capitalismo. Ya no se trata de la reproducción del capital a través de la producción de realidades sensoriales representativas, su transformación en dinero por su utilidad. En este contexto, Benjamin probablemente se toma más en serio la teoría de la mercancía de Marx que el propio Marx mismo. El dinero se visualiza y se materializa en mercancías. Su valor, sin embargo, no puede ser otro que el valor monetario invertido en ellos. El hecho de que sean útiles es tan insignificante para la comprensión del capitalismo por parte del Benjamin como la cuestión de si la gente puede o no vivir de las mercancías que se exhiben en las exposiciones mundiales. Benjamin radicaliza la teoría de la mercancía de Marx, mientras que para él el valor de algo seguía dependiendo de una utilidad residual. Para Benjamin, el valor de cambio se ha emancipado completamente del valor de uso de las cosas. Y esta emancipación de la realidad experimentable sensorialmente conduce a la construcción de su propio mundo ideal. Quienes emprenden el paso del viejo mundo al del capital se introducen en él en la medida en que los valores de cambio puros siguen recibiendo ellos mismos un valor de uso. Con la etiqueta del precio que determina el valor de una mercancía, uno puede aumentar su prestigio social.
El análisis del capitalismo en términos de sociología de la religión y fenomenología de la religión revela su totalidad. El capitalismo no es solo una forma organizativa de la actividad económica, lo que sería una subcategoría que no podría explicar la persistencia del capitalismo y la mutabilidad del capitalismo, sino que cambia las disposiciones psicológicas de las personas, degradándolas a equivalentes de valor de cambio hasta los anhelos y deseos más lejanos de las personas. Más allá de su existencia finita, el capitalismo es capaz de atarlos a sí mismo porque los satisface instantáneamente. El espíritu del capitalismo contempla la realidad desde el punto de vista de los valores abstractos que se han desprendido completamente de su concreción material y que por tanto están abiertos a todas las concreciones. Una vez que el valor de cambio se ha desprendido de su origen en el proceso de formación del capital, busca nuevas conexiones con la materia como cantidad abstracta y autosuficiente que tienes que ir terminando, por favor. Quizá como un último pensamiento, quizá podamos seguir extendiéndolo después en nuestro debate. Bien, la comprensión del capitalismo como religión puede interpretarse como la tesis de concebir la pertinencia e inmutabilidad del capitalismo a través de todas las crisis. Y eso es una rendición tremenda del texto, porque eso es suficiente para justificar o suponer la actualidad del texto y utilizarlo para el debate. Pero pienso que va incluso más allá de eso. Ya lo he mencionado porque nos topamos en la vida cotidiana con fenómenos que son misteriosos, intrigantes, contradictorios. Y yo creo que ahí nos ayuda la tesis del capitalismo como religión con, con su Dios culpable, una experiencia, como interpretarla como una experiencia muy importante, la experiencia del desprendimiento de la percepción de la realidad social, de las experiencias sensoriales, sensorialmente percibibles. Ese mecanismo que está detrás se puede descifrar en el de la abstracción total del capital de toda individualidad y materialidad. El antídoto es, o parece ser sencillo, practicar, relativar el capitalismo, relativizar el capitalismo, escapar de su poder todopoderoso, descubriendo y recuperando la sensorialidad. El capitalismo como religión sustituye una religión tradicional que en su centro tenía la promesa o tiene la promesa de liberación de la miseria sensorialmente experimentable. No por nada los seguidores de esta religión eran o son amigos de un hombre que tiene una gran cercanía a los glotones y bebedores de su tiempo. Recuperar esta religión es la única posible práctica de relativizar el capitalismo y a la vez recuperar o reconocer la religión destituida por él. Muchísimas gracias, Otmar. Lo siento mucho que tenga que actuar de esa manera. Quizá José Antonio ve la posibilidad de ocupar menos tiempo porque ya tuviste la oportunidad de hablar ayer, porque si hablamos tanto, eso limita la posibilidad de las personas presentes a participar. Y en cuanto a las palabras de Otmar, siempre hablamos de la actualización y la actualidad y toda esa
descorporalización, por la digitalización, son conceptos que no hemos mencionado de momento. A veces pienso que los cristianos y los que se entienden como creyentes son aquellos que son realistas y los demás son los locos y locas. Sí, como Bárbara dijo, ya he podido decir algo a la temática. Les he dado un texto a las intérpretes, una traducción de mi discurso, pero no voy a poder decirlo todo, pero espero que ustedes se vayan arreglando. Les voy indicando para que mi discurso sea más breve. La forma en la que Benjamin hablaba de la religión cultural como un culto endeudador tiene una cercanía con el análisis de Marx sobre el proceso de valorización del capital. Eso ya lo hemos dicho todos. Como formación social surgida en la historia, ese sistema es el resultado de la evolución histórica. En este sentido, no es un fenómeno natural. Sin embargo, una vez establecidas sus formas básicas de socialización, no solo se experimentan como coacción, sino que esta coacción se vuelve objetiva, no es mera imaginación. La historia se convierte, por utilizar el término hegeliano, es una segunda naturaleza. Es un concepto que encuentra una aplicación crítica en Marx y en el llamado marxismo occidental. Esta aplicación es crítica porque el carácter natural de las relaciones sociales es desenmascarado como pseudonaturaleza, sin negar su poder real en las personas. A través de las acciones libres de los sujetos se realiza la férrea ley de la acumulación de capital, que todos deben obedecer si quieren reproducir sus vidas. La libertad es instaurada y al mismo tiempo socavada. Marx habla de un vuelco, de la cosificación de las relaciones sociales y de las cualidades subjetivas de las cosas, de una apariencia que sin embargo ejerce una coacción real y objetiva. Esa relación paradójica entre abstracción y realidad que está en el concepto de la abstracción real, y para ello utiliza un término de la historia de las religiones, fetichismo. Marx dice que está escrito en la frente de las mercancías, que pertenecen a una formación social en la que el proceso de producción domina a las personas y las personas aún no dominan el proceso de producción. El concepto del fetichismo juega con la idea religiosa de que existe un Dios que controla y dirige el destino de los seres humanos. La metáfora, que quizá no solo es una metáfora que prolonga la crítica de Feuerbach a la religión, dice: las personas son dominadas por su propia creación. La diferencia en Marx se refiere no solo al contexto en el que se produce la ilusión, sino también a la comprensión de la coacción objetiva que ejerce esta ilusión. En cualquier caso, las categorías religiosas ya son utilizadas por Marx para describir los procesos sociales, y esto con una intención crítica. Se suponía que la emancipación de la servidumbre y de la religión llevaría a las personas a un reino de libertad, pero este reino reproduce la servidumbre, una servidumbre que, sin embargo, está envuelta en la apariencia de libertad. Entonces, ¿cómo se puede penetrar esta apariencia? Una posible respuesta es tratando de descifrar las nuevas relaciones a través de una constelación de ideas del universo religioso, es decir, de ese universo que desde la Ilustración se identifica con la coacción, la servidumbre
etc. En el fragmento El capitalismo como religión, no se trata tanto de definir la esencia del capitalismo como de hacer una reconocibilidad. Reconocibilidad es un término importante en Walter Benjamin, a través de la unión inesperada de dos ámbitos de la realidad que se creían separados, si no incluso opuestos. Que esta unión produzca un shock es una de las condiciones de posibilidad de la reconocibilidad. A ello se refiere en la primera frase del fragmento. A este objetivo de posibilitar la reconocibilidad, que en la fase tardía de su pensamiento debe coincidir también con el despertar de las fantasmagorías oníricas de la modernidad capitalista y con la praxis revolucionaria, como he dicho, a este objetivo de posibilitar la reconocibilidad sirve la categoría de protohistoria. Esta categoría, habitualmente mal traducida en otras lenguas como prehistoria, puede hacernos comprender lo que está en juego en el uso de términos del ámbito religioso como culpa, destino, mito, etc. La protohistoria se produce y reproduce en la historia. Ella lo que quiere es presentar lo ocultado, es decir, que permite destruir las ilusiones que todo presente teje en torno a sí mismo. Debe permitir descubrir la dialéctica histórico-natural que perpetúa la dominación de la naturaleza interior y exterior y la dominación social y produce destrucción y sufrimiento. No se trata de una historia de los comienzos, en los que la catástrofe actual se inició germinalmente mediante una cadena causal. Es precisamente contra este esquema teleológico, ya sea bajo un concepto optimista de progreso o bajo un concepto pesimista de decadencia, contra la que se dirige el concepto de protohistoria. De acuerdo con la crítica de Marx al fetichismo de la mercancía, el poder explosivo de la protohistoria consiste en revelar la falta de libertad oculta en la libertad burguesa de contrato, la coerción reproducida en la libertad de intercambio, la barbarie oculta en todo avance del dominio de la naturaleza. La ambigüedad demoníaca del concepto de culpa fatídica que está en el centro del capitalismo como religión permite a Benjamin interpretar el proceso de valorización capitalismo en términos protohistóricos, es decir, descubrir su carácter mítico. Voy avanzando ya casi hasta el final. La persistencia de la culpa es un símbolo de la permanencia del mito. Si tenemos una compulsión infinita a la repetición, si las relaciones sociales rectificadas se han convertido en un sujeto automático, para usar la expresión de Marx, si la modernidad no ha roto el poder del mito, ¿cómo es posible una salida de este círculo vicioso? Los intentos parcialmente aporéticos de Benjamin por encontrar esta salida no pueden explicarse satisfactoriamente aquí. Debo ser breve, como ya hemos visto. La relevancia de una praxis liberadora
capaz de enfrentarse a la barbarie capitalista y nacionalsocialista, esta relevancia se combinó en su pensamiento, en el pensamiento de Benjamin, con una percepción más aguda del colapso del sujeto que estaba llamado a ello. Sin embargo, el sujeto de esta praxis es inconcebible sin la realidad de la praxis misma. Otmar Jon ya lo ha desarrollado en sus obras y le doy la razón, no se puede proyectar de forma ilusoria. Y esta tensión irresoluble al margen del devenir histórico efectivo impide la posibilidad de hablar afirmativa y directamente de un sujeto de liberación. El papel que Benjamin atribuye a lo mesiánico está directamente relacionado con esta tensión y con los denodados esfuerzos por mantener a raya dos tentaciones igualmente peligrosas. En primer lugar, la ilusión de un sujeto epistemológicamente capaz de penetrar y descifrar el verdadero carácter del curso histórico y su dinámica catastrófica al margen de una praxis real de resistencia y oposición. En segundo lugar, la identificación con este curso histórico como destino inalterable y la negación de cualquier posible intervención liberadora allí donde su poder aplastante lo requiere con mayor urgencia. Mi musculatura de la boca me traicionan. Hace mucho tiempo que no hablaba alemán. Discúlpenme. Bueno, aunque era consciente de este peligro, Benjamin no quería renunciar a la esperanza de una transformación radical y al mismo tiempo le invadía el temor de que ya fuera demasiado tarde para ello. De ahí su agudizada conciencia de las innumerables oportunidades perdidas a lo largo de la historia y su constante advertencia sobre la posibilidad de volver a perderlas. Quizás sea precisamente aquí donde se hace visible la estructura profundamente apocalíptica del pensamiento de Benjamin. En el intento de encontrar una racionalidad no teleológica para la acción que dé sentido a la resistencia y a la oposición en medio de una situación desesperada, como quizás también sea la nuestra. Muchas gracias. Me gustaría pedir ahora a Otmar y a Uto que les dirijan sus preguntas. Otmar ya ha dicho que ha visto contradicciones con lo que dijo ayer José. No sé si hay preguntas por parte de ellos dos y si ellos no tienen preguntas, entonces os doy la palabra a vosotros, para que podáis preguntar y aclarar conceptos. Y evidentemente cuando luego pasemos a Zoom necesitaremos contar con receptores para poder escuchar la interpretación al alemán. Bueno, brevemente, ayer por falta de tiempo no pude desarrollar sobre la recuperación de del sentido, de la sensibilidad para poder dar valor a Benjamin. No hay ningún postulado cristiano ni judío, tampoco musulmán seguramente, sino que se trata de poder
sentir felicidad sensorial. Y creo que no es una oposición, sino que es compatible con con lo que dijo ayer. Y a esta sensitividad también incluye la capacidad de sufrimiento, el desengaño, el poder sufrir por la falta de algo. Y es la predisposición necesaria para poder creer en un Dios que eliminará la falta de algo y de tal manera que sea perceptible sensorialmente. El apóstol Tomás y su encuentro con el Dios resucitado. Aquí, pues, un indicio de correspondencia en lo que dijiste tú ayer y mis palabras, lo que he intentado expresar hoy. Kuno, por favor. Sí, es más un comentario. Es importante para nuestro debate tener en cuenta la relevancia teórica. Se trata de una reconstrucción intelectual de la lógica del capital desde una perspectiva que me parece excelente. Es difícil de recoger y de reconocer lo que ya ha internalizado el capitalismo. ¿Qué pasa? ¿Que me han apagado el micrófono? Ah, este sí funciona, perfecto. Lo que decimos sobre la continuidad o discontinuidad de la historia son construcciones de nuestro pensamiento y por eso se pueden refutar, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Y si tenemos esto en cuenta, ya superamos en parte ese capitalismo que no nos permite superarlo en sí. Gracias, José Antonio. José, ¿quieres comentarlo? Esta relación de la abstracción y la materialidad de la que hablé ayer. En el capitalismo nos damos cuenta que hay un movimiento de abstracción que se distancia de la realidad material, o que quiere distanciarle. Es autorreferencial. Quiere, pero no puede. Al final necesita de esta materialidad para reproducirse, necesita de la individualidad para reproducirse. Pero este contacto es destructivo porque la materialidad no se reconoce en su dignidad, sino como portador, como sustrato de la valorización del valor. La materialidad, también las personas, son solo algo que se utiliza, pero no se reconoce en su ser, en su dignidad. Eso simplemente como comentario adicional. Gracias. Tenemos un comentario de Michelle B. Por favor.